¿Provider o Flutter Block? Seguramente muchos de nosotros nos hemos preguntado cuál debemos elegir, cuál debemos usar. También han visto en las redes muchas de las preguntas de los que recién empiezan, ¿no? ¿Cuál elijo? ¿Cuál es mejor? ¿Provider o Flutter Block? Entonces, en este video yo voy a tratar de despejar todas esas dudas que tienen. Primero que nada debemos aclarar unos conceptos básicos, diferenciar entre el patrón block del package Flutter Block. Si bien son similares en el nombre, al final también son similares en lo que implementan o en el concepto, ya que Business Logic Component o el patrón block se puede implementar de muchas formas. Una de ellas es usando el package Flutter Block. ¿Y por qué se habla tanto de block? Block se hizo popular en el Google I.O. del 2018, aquí les pongo una imagen, donde hacen una demostración de cómo implementar una buena gestión de estados. En ese tiempo implementan usando primero Stateful, luego usan Scope Model, un package antiguo pre-provider, y finalmente usan el patrón block, donde toda la gente se queda boca abierta y impresiona a muchas personas. El problema de eso es que esa implementación del patrón block fue un poco compleja, o hasta ahora es un poco compleja, ya que hace uso de RxDart, programación reactiva, usa Stream Controller, Behavior Subject, como que agrega un poco de complejidad a la implementación del patrón block. Y es ahí donde muchos optan por decir block es muy complejo, mejor me voy por GetX o me voy por solo provider, porque no sé, block se me hace complicado entender Rx, los behavior subjects, los sync, ¿qué son esos? Dicen, no puedo implementar con GetX donde no uso context y no pasa nada. Pero déjenme decirles que el patrón block no es complicado. Quizás la forma como se implementó en ese Google I.O. podría hacerlo, y me causó mucha confusión también cuando yo estaba iniciando. Pero hay formas de implementarlo de una mejor manera, de una manera más sencilla y de una manera más eficiente. Es ahí donde nacen los packages que mencioné antes, Provider y Flutter Block después, ¿no? Tratan de solucionar ese problema de reducir la complejidad para los desarrolladores. Ojo, Provider no es un gestor de estados, no es un state management, no es un package de state management. Flutter Block sí. Pero entonces, ¿qué es Provider si no es un gestor de estados? Provider es un inyector de dependencias que ayuda a comunicar widgets en el árbol, ayuda a inyectar dependencias como dije, y tiene unos widgets también de ayuda como los consumer, que permiten refrescar o escuchar widget, escuchar cambios y nos permite refrescar el contenido. Obviamente que eso también se puede hacer sin Provider y les voy a demostrar después, pero bueno, Provider nos trae eso. A diferencia, Flutter Block, ¿sabían primero que Flutter Block incluye Provider? No. Dentro de las dependencias de Flutter Block está Provider. Entonces, Flutter Block es Provider y algo más. ¿Qué quiere decir? Que nos permite también inyectar dependencias, obtener las dependencias en el árbol de widget, comunicar, y a su vez tiene otros widgets más de ayuda que nos permiten escuchar y realizar diferentes acciones que también vamos a ver en el video. En conclusión, para no confundirlos más, Provider no es un gestor de estados, pero ayuda. Lo podemos implementar de muchas formas, nos da más flexibilidad. Flutter Block sí tiene un patrón definido para implementar la gestión de estados, es decir, es un gestor de estados, y al final está libre para que nosotros decidamos en cuanto a nuestro conocimiento y cómo nos sentimos más cómodos o con nuestro equipo para elegir uno de esos dos packages. Ahora sí, voy a mostrarles un ejemplo implementado de tres formas: sin package, con una gestión de estados, inyección de dependencia, con Provider y luego con Flutter Block. Ya ustedes deciden. Les voy a dejar también en la descripción proyectos en video que he implementado usando Provider, usando Flutter Block, usando GetX también, y ya ustedes deciden, ¿no? Déjenme en los comentarios qué team son ustedes. ¿Ustedes son Team Provider, Team Flutter Block? ¿Qué eligen ustedes en sus proyectos? Los leo en los comentarios y ahora sí vamos con el código. Listo, gente, ya estamos ahora sí en la parte del código, que es a lo que a todos les interesa. Déjenme mostrarles lo que van a ver ahora. Es un ejemplo súper sencillo, en verdad. Lo he dividido en tres. Como ustedes pueden ver, el simulador tiene tres botones ahí. En On, que no voy a usar ningún package. Luego vamos a pasar a Provider para explicar cómo lo podemos hacer con Provider. Y finalmente con Flutter Block. El mismo ejemplo y vamos a ver el mismo resultado, ¿no? Miren, este es un main básico con Material App. Este es el ejemplo, voy a entrar al ejemplo, y es el mismo ejemplo que viene con Flutter. Es un botón, aumenta, solo que yo le he puesto una condición, que si es múltiplo de 5 el counter, muestro un dialog nada más. Ahí está, ¿ven?
llega a 10 y muestra, nada más. Aquí estoy explicando en qué consiste el proyecto. Tengo un counter y tengo un app bar. Lo he separado en widget para que ustedes vean. En un proyecto real ustedes no tienen todo en un widget, lo tienen separado, ¿no? Entonces tengo un counter body en el cual le estoy pasando el counter, que es el contador que voy incrementando en el stateful. Y este counter body lo único que tiene es el column, el center column text, y tengo otro widget, he creado dentro del body otro widget que se llama counter text, que lo único que tiene es el texto. También recibe como parámetro counter y simplemente pinta cada vez que va actualizándose. Luego también tengo en el floating action button, tengo otro widget que he creado que es counter button, el cual que hace simplemente recibe un callback y simplemente muestra el botón de add. Entonces yo le paso el callback aquí, increment counter. Cada vez que yo presione esto va a entrar aquí, va a ser el set state en el stateful principal. Entonces es súper sencillo. Pero ahora, ¿cuál es la idea de hacer esto, no? Vamos a complicarnos un poquito más y vamos a trabajar con una dependencia, con inyección de dependencias. Y vamos a ver ahora cómo hacerlo solamente con stateful y con lo que provee Flutter por defecto sin package. Porque se puede hacer, sí se puede, pero vamos a ver cómo nos complicamos un poquito más agregándole esa dependencia. Ok, entonces luego de haber explicado este proyecto, en qué consiste, cómo se compone, les voy a mostrar este show hello dialog que tiene. Solamente es un mostrar dialog. He creado un archivo dialog útil. Miren, voy a mostrar la estructura. Tengo aquí un main none, main provider y main Flutter block que todavía no vamos a ver. Solo vamos a centrarnos en el none. Estos archivos dialog utils van a ser usados por las tres implementaciones. Y counter service también. Miren que tengo en counter service. Es lo que vamos a usar para incrementar el número. Es como que, digamos, el patrón repositorio, una clase abstracta. Le digo qué método va a hacer y qué recibe y qué devuelve, ¿no? Y tenemos la implementación, que es un servicio, implementa este repository y lo único que hace, nosotros estamos haciendo aún más, ¿no? En teoría, en la vida real, en un mundo real, esto puede ser un servicio a su backend o lo que sea, ¿no? Una conexión a Firestore, lo que sea. No importa, yo solamente le digo process, vas a sumar, va a hacer la lógica que tiene, ¿no? En este caso vamos a usar este servicio simulando que es, digamos, un servicio en backend, ¿no? En counter service. Entonces procedemos ahora a usar ese counter service. Esta lógica del counter ya no me sirve, digamos, este número sí, pero necesitaría el counter service, ¿cierto? Lo que normalmente hacemos es, hasta incluso acá lo declaramos, ¿no? Service es una mala práctica. Counter service, porque estamos trabajando directo con la implementación. Ese es el problema. Estamos implementándolo aquí y cuando querramos nosotros testear esto, probar, no vamos a poder porque está amarrado a esa implementación. Entonces el test va a caer. Necesitamos implementarlo con datos mock. Es por eso que se trabaja en base a interfaces. ¿Qué podríamos hacer acá? Service, este counter, en teoría este más no sabe qué va a hacer. Podría ser miren cómo vamos a complicarnos más. Process. Y aquí le paso el counter y este me va a retornar el nuevo counter, ¿no? Counter, solamente que este es un future, así que voy complicándome más. Await y todo, y el counter, y ya tengo ahí, y creo que con esto me podría funcionar. Ok, vamos a volver, vuelvo y no me está funcionando. Counter process, le estoy pasando el counter, el service, ¿qué es lo que está haciendo? 0 más 1 es 1, sí. Counter. Y creo que debería funcionar ahí. Vieron que sí está funcionando. Pero ¿qué está pasando? Que no está refrescando el widget, ¿no? Entonces nosotros necesitamos refrescar el widget con el set state. Puedo poner un set state aquí. Y ya está. No, me pide que sea asíncrono. No sé qué estoy haciendo. Pero bueno, y se cae todo porque me dice que no puede ser, ¿no? No puede ser una función asíncrona. Entonces ya nos vamos complicando, ¿no? Ok, voy a sacarlo aquí y voy a hacer un set state y ahí funciona. Todo horrible, pero funciona. Ven, voy incrementando código, estoy metiendo servicios dentro de mi state y todo funciona, pero de una forma que no es la adecuada, ¿no? Entonces vamos a hacer esta inyección. Vamos a hacerlo bien, ¿ok? Entonces voy a implementar un block para este main node y voy a inyectarle a ese block el service. Entonces voy a crear aquí un main block, voy a poner este nombre nada más
Y este podría ser un main block. Así va a ser. Voy a hacer que extienda de chain notifier porque necesito que refresque el widget. Ya no voy a usar stateful. Entonces yo voy a inyectarle aquí la implementación. Bueno, la interfaz. Voy a trabajar en base a interfaz, a repository, counter repository, y le voy a inyectar la implementación. Entonces aquí está, debería ser inyectado, y voy a crear un método que se llame increment, que va a ser future, sí, porque este counter repository es asíncrono. Le digo process, acá tengo que pasarle, ya no necesito tener el counter, el valor del counter en el state, ya que estoy usando este block que me va a manejar la lógica del negocio. Este me ayuda a hacer un enlace entre la vista y la lógica, ¿no? Estoy haciendo un link entre la vista y el repository. Entonces, que puede haber una capa intermedia que es use case, que ya le mostraba en los videos anteriores. Voy a declarar el counter aquí con 0, y lo único que hace el increment es bueno, ya el process se encarga de hacer eso, ¿no? Entonces aquí le digo counter, asigno await y notifico a los que escuchan. Listo. Entonces, ok, entonces ¿qué me falta? Me falta crear mi main block aquí. Main block. Aquí tengo que tener cuidado porque tengo muchos que tienen el mismo nombre. Ok, no puedo crearlo aquí local. Sí, estoy usando otro. Main non block le voy a poner así, y voy a cambiarle de nombre aquí. Es que ya tengo, como esto estoy usando varios proyectos dentro de este mismo, varias apps dentro de esto, por eso está saliendo error con el mismo nombre. Main non block, entonces no voy a poder instanciarlo aquí. Non block, porque necesito inyectarle aquí la implementación. Entonces este sería el block. ¿Cómo haría, no? Lo ideal es que esta implementación venga de arriba, o sea, de aquí. Tendría que hacer algo como final service igual a ¿cómo se llamaba? Counter service, y esto se lo voy a pasar a aquí, así, service, my homepage. Estoy modificando counter, ya no va a ser la interfaz, sino va a ser la implementación va a ser la interfaz, y le voy a poner un nombre aquí, service, y ya está. Ahora sí, le estoy inyectando, miren, estoy usando inyección de dependencia, estoy inyectando el counter service al widget de abajo, my homepage. Entonces my homepage ya tiene acá inyectado el servicio. Ahora simplemente necesito en el init state crear la instancia de mi blog. Estoy refactorizando esto para que no esté toda la lógica dentro de mi widget, ¿no? Que es lo que nosotros no queremos. Y aquí puedo usar widget.service main non block. ¿Qué me falta aquí? Ah, está mal. Ya está. Y ahora, ¿qué haría el increment counter? Simplemente llamaría al block.increment, creo que le puse, y no tengo que pasarle esta variable ya. Miren, quito esto, increment, ni siquiera necesito manejar esto, no necesito el set state, y esto podría dejarlo await, block counter y block counter. Y está mucho mejor. ¿Qué más? Aquí se cae porque necesito pasarle el counter, block counter, y lo demás está bien. A ver, vamos a hacer un hot reload y se cae todo. Vuelvo a entrar y entro a none. Entonces no está refrescando. ¿Por qué? Ahora sí me di cuenta por qué no está refrescando. Está que actualiza, miren, vamos a ver si llega. Ahí está. Llegó a ser múltiplo, entonces el contador sí está aumentando, ¿no? Pero no está refrescando la UI porque nadie está escuchando, ¿no? Ya no hay set state aquí, así que necesito escuchar estos cambios, y lo que podría hacer es escuchar todo, ¿no? Solamente me interesa el block a mí. Solamente quiero que refresque el body, perdón, el texto incluso, ¿no? Así que miren qué voy a hacer. Yo solamente quiero que refresque este widget, el counter text. Y porque si yo
hago que refresque todo, estoy como que perdiendo ciclos de CPU. No es tan... en realidad es rápido, pero no es tan performant como hacer que solo refresque el widget que yo quiero, ¿no? Así que lo que podría hacer es que necesito escuchar este block, ¿cierto? Ok, entonces se voy a pasar este block. En vez de pasarle el counter, le paso el block aquí. Counter body, estoy refactorizando mi proyecto. Acá sería un main non-block. Sería el block. Ya está. Y ahora necesito ir más abajo todavía, ¿no? En mi árbol de widgets, ¿no? Ojo que el widget principal es el my homepage, pero estoy creando widget dentro, body, text. Necesito ir más abajo. ¿Qué hago? Pasarle como parámetro, ¿no? Block. Sigo refactorizando. Counter text. Aquí sería un main non block. Lo cambio a block. Listo, ya tengo acceso al block. Entonces voy a pintar aquí el counter primero. Counter. Y también necesito refrescar, ¿no? Este necesita escuchar. Entonces, ¿cómo escucharía? Voy a usar el Animated Builder. No estoy usando package. Animated Builder. Y aquí tiene un animation. Y puedo escuchar ese block. Porque este es un Chain Notifier. Así que puedo escucharlo con el Animated Builder. Y entonces cada vez que hay un cambio, este es el widget child, ¿no? No me importa, así que lo pongo así. Cada vez que hay un cambio debería escuchar. Ahí está. Funciona, ¿no? Ahora sí. Cumple todas las condiciones. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esto? Refactoricé mi proyecto para usar un block, usar la inyección de dependencias, pero hay algo que no me gusta, que es que hay mucho boilerplate aquí. El block lo estoy pasando, lo estoy creando aquí, lo estoy instanciando y lo estoy pasando a mi widget counter body. Y este counter body le estoy pasando nuevamente al counter text hasta llegar aquí al widget que quiero refrescar y imagínense tener más variables, pasarlas, así van creciendo los parámetros y creo que es algo innecesario, ¿no? Justamente para eso está el Inherited Widget y voy a mostrarles ahora cómo mejorar esto. Ahora, como les dije, para poder solucionar todo este boilerplate podemos crear un Inherited Widget que me ayude a manejar mejor mis dependencias a través del árbol de widget, que es justamente por la razón por la que nació Provider, ¿no? Así que miren, voy a crear un Inherited Widget dentro. Estoy todo dentro de main non, pero obviamente ustedes pueden crear las clases en diferentes archivos. Voy a ponerle un counter provider, le podría llamar, o inherited, para que no haya confusión. Inherited, algo así. Y que extiende de Inherited Widget. Yo creo que antes ustedes pasen a provider y a Flutterblock deben comprender esto, porque si no comprenden esto se van a perder un poco cuando usen los otros packages, o van a usarlo porque sí, porque todos usan provider y yo voy a usar provider, pero no van a entender por qué. Le voy a decir aquí que sí actualice, porque no va a importar mucho esto. Y ahora voy a primero crear mi constructor. Voy a recibir un child que va a ser el widget que voy a meter dentro, es el hijo. Ok, le paso al padre. ¿Y qué más voy a recibir? Aquí mi block. Voy a crear ¿cómo le puse? Main non block. Voy a pasarle el block y lo voy a recibir aquí como parámetro. Listo. Entonces este inherited va a tener ese block. Y ahora voy a compartir ese inherited widget. Voy a exponerlo para que puedan acceder los que están debajo de ese árbol de widget. Así que voy a crear un static counter inherited. Aquí podría incluso ya exportar el block aquí. Por ejemplo, esto podría ser. Voy a ponerle el método of, build context. Y lo que voy a hacer es buscar, ¿no? Aquí, find. No logro ver. Find ancestor widget of exact type. Y le voy a decir que busque primero al counter inherited. Y después voy a acceder al block. Entonces este método me va a permitir, ¿qué me dice? Declaring of. Declaration of. No está usado. Ahora lo voy a usar. No está referenciando. Ahora lo voy a usar. Este es un lint, pero ahora lo voy a usar y... listo, entonces ya tengo mi inherited widget. Y vamos a meter esto en un inherited widget. A ver. Voy a ir un poco más arriba aquí. Voy a crear aquí mi inherited widget. Le voy a inyectar aquí, no, el block no puedo inyectarle, así que tengo que ir un paso más abajo. ¿Podría inyectarle el block aquí? Sí, podría inyectarle el block con la dependencia que es el servicio, el service.
Ok, entonces voy a crear el inherited widget aquí. Podría hacerlo más abajo también, pero bueno, vamos a hacerlo aquí. Main block. Perdón, main non-block. Listo. Y le paso aquí el service. Ya está. Tengo mi block ahí. Ahora, ¿qué necesito? Ya estoy en mi inherited widget. Ahora simplemente el block lo puedo obtener del inherited widget. ¿Cómo lo hago? Simplemente uso el nombre counter inherited. Aquí. Off. Y listo. Ya tengo mi block aquí. Ya no necesito declararlo aquí. No, perdón, sí, para poder reusarlo. ¿Y qué más? Un beneficio del inherited widget es que ya no necesito pasarlo como parámetro. Ese es uno de los beneficios. Miren, voy a quitarle esto. Incluso este callback ya no necesito. Ya no lo necesito aquí. Voy a dejar el callback ahí, pero vamos a quitar el block del counter body aquí. Ya no va. Y ahora ustedes se preguntarán cómo voy a acceder al block. Voy a quitarlo de aquí también. Estoy quitando todo ese boilerplate que teníamos. Pero llego a un punto donde necesito el block para poder escuchar y para poder mostrar los datos, ¿no? Así que accedo al block con el inherited widget, fácil. Le puse main non, le puse counter inherited, le puse así. Así que counter inherited.off y nada más. Con esto accedo al block, como le puse acá, ¿no? Ahora sí ya no me marca error, que sí está siendo usado este método. Estoy llamando a este método, lo que hace es buscar encima el inherited widget que tenga como padre, como ancestro, ¿no? El primero que encuentra. Entonces, desde el widget, el más pequeño, ya puedo acceder al block, puedo escuchar sus cambios y puedo pintar el valor, ¿no? Entonces, ahora sí, voy a salir, entro y tenemos el mismo comportamiento, pero ahora sin tanto parámetro, sin tanto boilerplate, no pasarle los parámetros a todos los widgets que tengo, ya lo accedo directo con el inherited widget. Y al final lo que estoy haciendo es una buena gestión de estados aquí. Lo que sí es que podríamos mejorar esto, incluso, miren, ahora, ¿cómo haría para hacer esto? Pero este increment counter es el callback que le estoy pasando, ¿no? Digamos que le quito esto, voy a quitarle, entonces esto lo voy a llamar desde el widget de abajo, ¿no? El increment. El problema es que la validación no voy a hacerla ahí, entonces voy a counter button, no necesito este callback, ¿ya? Voy a acceder al block, como lo hice aquí arriba. ¿Dónde está? Aquí está. Accedo al block de igual forma, porque es parte del árbol de widget. Puedo acceder block y aquí llamaría increment. Listo, va a incrementar. El problema es que ¿dónde voy a poner esta lógica? Ya que acá no necesito llamar, ¿no? Es ahí el detalle, ¿no? Así que lo he cortado, voy a grabar. Todo va a seguir funcionando bien, miren. Refresca, todo bien, ejecuta el método, ¿no? Entonces ya no estoy pasándole el block, el callback, nada. Simplemente cada uno usa el inherited widget y trae el block que está inyectado arriba con su servicio inyectado. Entonces el problema es que ya no tengo esa condición. Ahí se nos complica un poco más las cosas. Lo que podemos hacer es escuchar el block. Block.addListener. Como es este block es un chain notifier, yo puedo escuchar cada vez que alguien notifica, yo puedo escucharlo, ¿no? Porque una de las cosas que podría hacer sería dentro del build hacer esa condición, show hello dialog, pero ya hemos visto en otros videos que no se puede mostrar un dialog en pleno método build, ¿no? Muy aparte que no estoy escuchando los cambios aquí, estoy escuchando el cambio dentro del elemento pequeño. Así que una de las soluciones puede ser o es hacer un add listener, y aquí voy a crear un método listener, listen counter, así voy a crear mi método listen counter, y no me voy a olvidar ahora de hacer el remove listener, block remove listener, y voy a pasarle el mismo método, ¿no? Entonces lo que hace es escuchar cada vez que hay un notify dentro, cada vez que hay un cambio notifica y escucha, ¿no? Entonces listen counter, el mismo valor, y voy a salir porque está en el init state y voy a none. Listo, ahora sí. Entonces debería cada vez que llego a 5 mostrar el dialog, ¿no? ¿Ven? Entonces cómo pude refactorizar este proyecto con inyección de dependencias, no pasándole parámetros y callbacks a todo,
a mis widgets que están dentro del árbol solamente usando inherited widget y sin package extra, ¿no? Cada vez que hago un hot reload he notado que se resetea el número. ¿Por qué? Porque estoy creando de nuevo el main non-block. Esto, por ejemplo, lo podría haber hecho con transformarlo a stateful. Ya está. Y ahora, ¿qué más? Aquí en main block lo instancio aquí, main block, y le paso el service, que voy a pasarlo directamente aquí así. Ya está, main block. Aquí le paso el main block. Ya no necesito pasarle este service, por cierto, aquí en my homepage. Me había olvidado. Ya está, no necesito esto, ya está. Hice un refactor, vamos a entrar de nuevo. Y ahora sí, 1.5, ya está. 10, ya está. Voy a hacer un hot reload. Y ya no está refrescando el counter, ¿no? Porque ya mantiene en un estado el block. Así que, people, gente, esto fue la explicación usando los widgets que provee Flutter, usando una gestión de estados con inyección de dependencias, con inherited widget para obtener el widget del árbol. Ustedes deberían comprender esto antes de poder usar un package. Como vieron, es bastante boilerplate también, porque tuve que crear mi inherited widget, tuve que pasarle el block aquí, y tuve que hacer todo eso para poder obtener los elementos en el árbol. Y tuve que hacer un add listener, escuchar y todo esto. Entonces ahora vamos a ver la versión provider. ¿Cómo haríamos esto solamente con provider? ¿Ok? Vamos con ello. Ok, gente, entonces ya estamos con el ejemplo de provider. Ustedes ven aquí que es lo mismo. Bueno, no tengo la lógica de mostrar aquí el dialog, pero lo voy a agregar después. Algo que voy a usar con provider bastante es una inyección de la dependencia del service. Lo voy a inyectar arriba. Y en mi widget homepage voy a crear mi provider, como se diría, y ahí voy a obtener esa dependencia que estaba arriba, que era el service, y la voy a inyectar dentro del provider, que no le he llamado ahora. Una diferencia de provider con Flutter Block, creo que es la más clara, es que provider te da mucha libertad, ¿no? Provider te ayuda a implementar tu gestión de estados. Y no te dice cómo la hagas, ¿no? Tú puedes usar streams, puedes usar chain notifier, lo que desees, ¿no? Provider simplemente te facilita la comunicación de widgets, la inyección de dependencias. Entonces, sin más floro, sin más texto, entonces vamos a empezar. Entonces, ¿qué haría acá? Yo crearía un provider. No estoy seguro si así es el nombre. Sí, provider. ¿Qué tiene provider? Tiene un create, así que voy a crear un widget que va a ser counter service. A ver, importo counter service. Y ya está. Aquí le puedo poner el tipo. Bueno, aquí le voy a decir que trabaja en base a interfaces. Así que le voy a decir repository es el que tienes que buscar, pero su implementación es service, ¿ok? Ya, bacán. Ahí está chévere. Provider, no le paso más. Esto es el ejemplo con stateful. Sobre esto voy a registrar mi block. Esto sería mi chain notifier provider. Chain notifier provider. ¿Qué me pide? A ver, me pide un create y me pide que registre mi provider. No lo tengo, no lo he creado, pero voy a hacer un copy paste del main non block porque al final es prácticamente el mismo. Voy a ponerle solo el nombre main provider block, voy a ponerle para mantener ese estándar. Main provider block y main provider block. Igual, la inyección va al counter repository y lo demás igualito, no he cambiado nada. Se puede hacer de muchas formas cuando usas provider, ¿no? Eso digamos que es la ventaja. Bueno, ventaja para alguien o un equipo ya experimentado, pero cuando tú estás empezando como que no sabes qué hacer, ¿no? Así que por eso optan por Flutter Block también, ¿no? Entonces, Chain Notify Provider, voy a crear ahora mi main provider block, creo que era. Ahí está. Pero me pide un counter repository y no lo tengo, pero sí lo había inyectado arriba en el árbol. Entonces, ¿qué me queda? Puedo usar un context read, que es de provider, y nada más. Con esto lo que hace es buscar en el árbol de widget alguno que tenga este tipo, counter repository, va a encontrar esa implementación counter service y se lo va a inyectar. Esa es inyección de dependencias usando provider. Entonces, ¿qué más tengo que hacer? Bueno, quitamos todo esto, no me interesa. Ok, le quito también todo esto.
¿Se acuerdan de todo este boilerplate? Ya no lo necesito. Counter body, este counter tampoco. Counter acá no. Nada, voy quitando todo este boilerplate. El counter, aquí. Aquí es donde necesito pintar, ¿no? Y aquí es donde necesito ejecutar la acción, que le voy a quitar el tap también. Con tap, que es el callback, counter button. Ya está. Entonces necesito corregir esto. Con provider hay varias formas de hacerlo, ¿no? Una es usando el provider off y otra es usando el consumer, ¿no? El consumer dije yo que es para leer widgets pequeños, ¿no? Solamente cuando quieres refrescar. Pero ya que este es un widget pequeño, puedo usar el provider, ¿no? El provider off. Vamos a ponerle un block, le voy a poner, sería un provider off. Nada más, y le pongo el tipo aquí. ¿Qué tipo era? Era un main provider block, creo. Lo que inyecté, ¿sí? Ya está. Y aquí podría acceder directamente al counter, así. Y esto también a su vez está escuchando, porque por defecto está con listen true. Está escuchando cambios, ya no necesito ponerle un wrapper, nada. Y aquí también de la misma forma puedo acceder abajo. Pero en este caso no necesito que escuche cambios, simplemente ejecuta una acción. Yo necesito el block para ejecutar una acción, así que le pongo false. Y le digo block increment. Está. Voy a salir y voy a guardar. Y vamos a provider. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, funcionó. Está refrescando, está actualizando los cambios, pero no está haciendo ese cambio de que cuando llegue a sea múltiplo de 5 muestre el dialog, ¿no? Ahí tenemos un problema y lo que puedo hacer es hacer lo mismo que hice en el main none. Voy a copiar todo esto y está feo, pero es lo único que podemos hacer aquí. Bueno, hay más opciones, pero no las recomiendo. Listen counter, init state. Ahora necesito acceder aquí a mi... En este caso, ustedes están viendo que yo estoy creando el blog aquí, ¿no? Así que puedo crearlo acá arriba, ¿no? Aquí. Main blog. Voy a decirle blog. Va a crear el blog aquí. Va a usar el context.read aquí. Y lo demás sería lo mismo. Acá le paso el blog. Y el show hello dialog lo importo. Ya está. Declaré mi blog, lo instancié aquí. Context read para que vaya a buscar el widget en el árbol. El listener, remove listener y escucho cambios, ¿no? El provider puede escuchar porque es un chain notifier, escucha cambios, ¿no? Entonces voy a salir porque se va a caer la aplicación. Está, voy a provider y boom, 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 boom. Y ahí está. Voy a 10 y ya está. Ok, vieron que hice el mismo ejemplo pero en mucho menos tiempo. Sin tanto boilerplate, sin tanto inherited widget, inyecciones arriba, provider inyecté. Luego aquí creé mi chain notifier provider con mi blog. Creé mi blog aquí, o mi provider, como ustedes le quieran llamar. Donde busca la dependencia, se la inyecta aquí. Y lo demás es historia, ustedes ya saben esto, ¿no? Ya lo vieron en el primer caso. Entonces, lo que sí tuve que hacer fue add listener, remove listener, escuchar los cambios de mi provider. Y eso como que ahí está, pues no, es una de las desventajas de provider en comparación de Flutter Block, porque Flutter Block como que trae un provider y algo más, no te da mucho más beneficios con los widgets que tienen. Y justamente es lo que vamos a ver en el siguiente video, cómo hacemos lo mismo pero ahora con Flutter Block. Listo gente, hemos llegado a la última implementación, ahora usando Flutter Block para que ustedes vean la diferencia con provider, ¿ok? Miren, he copiado el mismo ejemplo de provider, ya todo refactorizado con provider. Me sale errores porque no lo tengo aquí en main Flutter Block. No tengo mi provider, mi block, mi qubit. En este caso vamos a usar para hacer esa lógica, ¿no? Así que miren qué tan diferente es provider de Flutter Block. Ok, empezamos. Provider en el traducido a Flutter Block es block provider. Vamos a ver qué otros cambios hay. Ok, me pide el counter repository. El counter repository me pide que sea un qubit. En este caso no quiero que esta dependencia sea un qubit, así que voy a usar un repository provider. Ya está, listo, no hay error. A ver, seguimos. Error aquí, main provider block y block. Tengo que crear mi block. ¿Qué les parece si copiamos el mismo del none
o del main provider, que es el mismo, pero le voy a poner ahora ¿cómo se llama? Main Flutter block, main non block. Aquí le voy a poner ahora main qubit block, porque vamos a usar un qubit aquí, ¿no? Aquí sí te dice usa qubit, o puedes usar el event state, pero no, vamos a centrarnos en qubit, que es lo último que sacó Flutter block. Ya no vamos a usar un chain notifier, así que vamos a usar un qubit. Voy a cambiarle aquí, main qubit block, aquí también está. Este qubit me dice qué quiero emitir, ¿no? Qué tipo de valor quiero emitir, así que voy a decirle que sea un entero, que va a ser el counter lo que va a emitir. Entonces este counter puedo hacerlo incluso, puedo hacerlo privado. Sí, creo que puedo hacerlo privado. ¿Qué me pide? Counter, acá me pide que lo instancie con el valor inicial, que va a ser 0 el counter, ok. No necesito ni siquiera declarar esto, bro. Increment counter, lo que va a hacer es state, va a incrementar el, déjenme ver, state es un getter, sí, no puedo. Lo único que voy a hacer es, si necesito solamente emitir este valor, miren, counter, y aquí voy a pasarle el state, el current state. El estado actual de esto es el valor que estoy usando, que es 0. Ok, entonces counter, y lo que voy a hacer es emitir, en lugar de notify listener, solo emit. Voy a emitir counter. Entonces, si entramos a sapear el código fuente, voy a ver si puedo, ¿sí? Lo que hace es setear ese valor en un state. Entonces mi variable state oculta dentro de qubit ya tiene ese nuevo valor. No necesito ya declarar mi counter. Entonces quito esto, ya está. Ya tengo mi main qubit block, puedo usarlo. ¿Qué les parece si esto lo dejamos aquí? Voy a quitar todo este boilerplate de escuchar y remover. Voy a dejar esto todavía. Entonces, ¿cómo cambiamos este? Esto también lo quito. ¿Cómo cambiamos este Chain Notify Provider en el lado de block? Podría ser un block builder o block provider. Necesito un block provider, ¿sí? Para proveerle este qubit. Ahora sí, le voy a decir que sea un... No sé si acá declaro el valor entero o del qubit. No, entonces es del qubit. Main qubit block. Ya está. Y ahora creo que en la última actualización que estoy usando, es antes del null safety, es create en lugar, antes era qubit creo, ¿no? Ahora es child create, ya está bien. Ok, block, y aquí voy a inyectarle mi qubit, main qubit block. Necesito inyectarle las dependencias. ¿Cómo lo hago? Con context rate, igual que provider, ¿no? Entonces aquí nada más me dice que no va a refrescar esto. Puedo usar un child aquí, incluso child, y ya está. Entonces ya tengo mi block provider con mi qubit, que recoge la dependencia que había inyectado arriba en mi repository provider. Simplemente acá me sale un error, voy a comentarlo por ahora. Y ¿qué más? Aquí también me sale un error, provider off. Aquí sería un block provider off. Aquí sería main qubit block, ¿no? Main qubit block. Y ya está. Este por defecto, el off, está en listen false, pero yo quiero escuchar, así que esto es a lo contrario del provider que está en listen true, esto es listen false, así que yo tengo que especificarle, escucha los cambios, ok. Block state, porque state es mi variable, el que tiene el valor del contador. Puedes usar cualquier state, una clase o un enum, lo que sea. Igual abajo, voy a copiarme, solo que ahora sí está bien que le especifique. No necesito especificarle aquí false, porque por defecto es false, al contrario del provider. Listo, nada más. Vamos a grabar para ver si funciona. Voy a hacer un hot reload y entro a Flutter block. Ok, funcionó. Está aumentando el contador, refresca con esos cambios mínimos que hice, ustedes vieron. Pero no está haciendo no está mostrando el dialog, ¿no? Vieron ustedes en provider que tuve que hacer un listen, un remove listener para poder escuchar los cambios. Es aquí donde Flutter block trae un widget especial para escuchar los cambios y poder mostrar elementos que usen el context, como navegar a otra página o mostrar un dialog, ¿no? Así que esto lo tienen en un widget aparte. Yo he visto que se llama un block listener, pero puedo hacer una combinación. No necesito, está bien, voy a usar block listener. ¿Y qué me pide el block listener? Me pide
que le ponga el qubit y el tipo, ¿no? Entonces voy a ponerle aquí el main qubit block y es del tipo int. Ok, entonces hay un método listener. Incluso puedo hacer un listener when, recién me estoy dando cuenta aquí. O sea, hay cosas que no he explorado en verdad en Flutterblock, que soy nuevo. Y aquí puedo poner una condición, solamente que escuche cuando se cumpla, por ejemplo, esta condición, podría ponerle. Pero vamos por lo fácil ahora, listener. Entonces, listener. ¿Y qué me trae el listener? Supongo que un context y algo más. Y el entero, sí, context y el valor. Y el valor que en ese momento tiene mi qubit o mi estado. Entonces aquí puedo usar esa condición, ¿no? Aquí está, voy a borrar esto. Uy, perdón. Le pongo value en vez de todo esto. Y aquí le digo algo que me olvidé en el otro, es de decirle acá Flutterblock. Y en el otro vamos a corregirlo de una vez. Provider, main provider block. Creo que acá era. No. Main provider. Aquí está. Sí, aquí le voy a poner provider nada más. Y ya está. Ahora sí, se cayó todo. Void context no incluye provider. Ya estoy viendo el error. No sé si ustedes lo vieron, pero miren, me va a salir error cuando entre. Lo que pasa es que yo recién estoy proveyendo un qubit block aquí en este block provider. Así que lo correcto sería que el block listener esté dentro de este block provider. Así que no sé si puedo hacer un swap with child, block provider, block listener. Y entonces esa es una de las ventajas que trae Flutterblock, muy aparte de otros widgets más que tiene. No lo hemos explorado aquí, solamente queríamos ver la diferencia entre gestión de estado e inyección de dependencias. Qué tan complejo, qué diferente es hacerlo en Flutterblock con provider y sin package. Ustedes vieron la complejidad fue aumentándose cuando no usamos ningún package. Ahora funciona perfectamente, ya no tuve que usar ese boilerplate en el init state. Incluso podría esto ser stateless. A ver, vamos a probar. Si le quito esto, le pongo stateless. Ok, voy a salir antes de hacer un hot reload, si no todo se cae. Obviamente acá ya no es widget, sino title. Está, grabo y pruebo. Boom, ya está. 5 y se cumple igual. No necesito ya el init state para hacer el escuchar los cambios. No necesito remover el listener ni nada. Así que simplifiqué bastantes cosas. Miren cómo lo reduje el ejemplo inicial usando Flutterblock. Incluso con esta lógica de poder mostrar un widget, o acá podría navegar a otra página incluso sin ningún problema, ¿no? Y es eso, gente. ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido. Un poco de inyección de dependencias rápido con Flutterblock, con Provider era muy similar. Vieron aquí, Provider y el otro es Repository Provider. Después lo demás es igual, ¿no? Acá le pongo la interfaz. Block Provider, acá es Chain Notifier Provider, perdón, es un Chain Notifier Provider, sí. Y Provider tiene otras formas de inyectar también, no solamente con Chain Notifier, pueden usar Stream Controller, Value Notifier, un montón de cosas. Te da la libertad de que tú hagas lo que desees ahí. Flutterblock, como dije, Provider es un inyector de dependencias, te ayuda a comunicar elementos en tu árbol de widget y te apoya con la gestión de estados, más no es un state management. Te ayuda, tú decides ya. Si tú tienes experiencia, sabes cómo decidir, o tu equipo y todo. Flutterblock sí te da widgets que te ayudan a la gestión de estados. Te dice cómo debes emitir tus eventos. Tienen que ser qubit. Ya tú defines el tipo y solo emit y escuchas el tipo, ¿no? El tipo que estás emitiendo, el valor. Entonces, lo demás se parece mucho porque incluye provider, como les dije, ¿no? Así que si ustedes tienen dudas, consultas, déjenla en los comentarios de este video y yo voy a tratar de responder todas las que pueda, ¿no? Y espero que les haya quedado claro, gente. No se olviden de dejar su like, suscribirse si es que no están suscritos. Y ya nos veremos en el siguiente video.